Bueno, esta tarde queremos enseñar un poco acerca de los atributos naturales de nuestro Dios, los atributos naturales de nuestro Dios. La Biblia nos dice ya en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios, que Dios esté feliz con usted y contento con usted, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que es difícil o imposible para el hombre definir o describir a un Dios infinito. Nuestro Dios es todopoderoso. La infinidad de nuestro Dios, ¿verdad? Se refiere al hecho de que Dios es infinito. Él no está limitado. Ni por tiempo ni por espacio. Nada puede limitar a nuestro Dios. Dios es el que existe, ¿verdad? Hay una palabra que describe a nuestro Dios, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, que es la palabra Jehová. Revela que Dios es aquel que existe por sí mismo. No hay nadie, Dios no depende de nadie. Él existe por sí mismo, siempre ha existido y siempre va a existir. Lo mismo con el Señor Jesucristo, lo mismo con el Espíritu Santo. Los tres en uno, dice la palabra de Dios. Dios no fue creado, sino que Él existe por sí mismo. Si Dios no tuviera existencia propia, no sería infinito. Ya que Dios es eterno y por lo tanto no está limitado por el tiempo, Dios ve todas las edades al mismo tiempo, el pasado, el presente y el futuro, como si fueran un eterno presente. Ya que Él es eterno, Dios tiene delante de Él todas las edades. De este modo, Él puede revelar el futuro a sus siervos. Él sabe lo que va a pasar y muchas veces le deja saber a sus siervos lo que va a pasar. Gracias a Dios que Dios es eterno. Hay unas escrituras que traen consolación al creyente cuando sabemos que Dios es eterno. Allá en Deuteronomios 33, versículo 27, dice, el eterno Dios es tu refugio. Dice, y acá abajo los brazos eternos, y echará delante de ti el enemigo y dirá, destruye. Qué interesante, dice el eterno Dios es, no dice fue ni será. Dios es tu refugio, tu ayuda, el que te va a ayudar a ti, el que te va a socorrer a ti, el Dios eterno, el que ha vivido por siempre, el que vive, el que, ¿verdad?, vivirá para siempre. Él, dice la Biblia, será tu refugio ahora. Ahora, ¿verdad? El cristiano puede estar feliz porque tiene uno de los beneficios de que Dios, el eterno Dios, va a ser nuestro refugio y Él nos va a sostener. Me encanta el versículo, ¿verdad?, de Isaías 41:10, mi versículo favorito, donde dice la Biblia, no temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Querido amigo, yo nomás quiero decirle que usted y yo tenemos un Dios que Él es y será nuestro refugio desde ahora y para siempre. Él es el que ha sido nuestro refugio, para siempre. Esperamos en el Señor, que usted confíe en Él. Allá en Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice la Biblia, Jehová se manifestó a mí y a mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto te soporté con misericordia. Dios no solamente va a ser nuestro refugio todo el tiempo. Dice la Biblia que Dios nos va a amar todo el tiempo. ¿Verdad? Dice la Biblia, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo con amor eterno te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia. Qué bendición es saber que Dios va a ser nuestro refugio, porque Él es nuestro Dios eterno. Qué bueno va a ser que Dios nos va a amar para siempre. Número 3, dice la Biblia en Juan 6:47, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna.
Gracias a Dios que en Dios tenemos vida eterna. Aquí en la tierra tenemos vida temporal. Pero gracias a Dios que por causa de que Él es eterno, el Señor Jesucristo compró una redención eterna, y dice la Biblia que en Cristo tenemos vida eterna. Entonces dice la Biblia que en Dios tenemos esa vida eterna. Dice la Biblia que tenemos una morada eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Querido amigo, Dios le va a ayudar todo el tiempo. Dios le va a amar todo el tiempo. Y lo más precioso que tenemos en esta vida es la vida eterna. El regalo, el don de Dios. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Una de las maneras mejores de entender a Dios es estudiar sus cualidades o sus características. ¿Cómo es Dios? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Y el que le debe de adorar en espíritu y en verdad. Pero hay que conocer a Dios, cómo es Dios. Nosotros tenemos cuerpo y, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona, hablamos de que Él es, ¿verdad? Él ama, Él perdona, Él es justo, Él misericordioso, o esto o el otro, ¿verdad? Pero lo mismo con Dios. Podemos entender a Dios como Él es por su personalidad, por cómo es Dios. Dios es una persona eterna. Los atributos de Dios, naturales y morales, ¿verdad? Son los que nos ayudan a nosotros a poder conocer a nuestro Dios. Los atributos naturales que vamos a ver ahora son los que le pertenecen en su existencia como espíritu e infinito, ¿verdad? Número uno, quiero decir que Dios es eterno. El nombre de Dios en el hebreo del Antiguo Testamento significa el Dios eterno o el Olam, que quiere decir que no tiene tu principio ni tendrá fin. No fue creado, sino que Él es el creador. Entonces es completamente independiente y aparte de su creación. Dios es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Él nos hizo. Dice la Biblia que Dios es el Dios eterno. Toda vida y existencia, Él tiene vida, y existencia en sí mismo. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento Él se menciona que Él le dijo a Moisés, dile a Faraón que yo soy el que soy, fue el que me envió. Allá en el libro de Juan vemos que Él es el pan, Él es la vida, Él es el agua, Él es el pastor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es, ¿verdad?, la resurrección. Y bueno, vemos que Él es y Él siempre ha sido. Y una de las cosas que tenemos que entender de Dios, que Él es eterno. Los hombres tienen un principio y, y pueden recibir vida eterna si aceptan a Cristo y el plan de Dios para salvarles sus almas. ¿Verdad? Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La muerte segunda, el infierno, el lago de fuego. Pero dice la Biblia que más el regalo de Dios, más el don de Dios, más ¿verdad? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No en una iglesia, no por obras, no en una tradición, en Cristo Jesús. Él es el único que murió, fue sepultado y que resucitó y tiene vida eterna, ¿verdad? No hay nadie más en este mundo que haya muerto, sido sepultado y haya resucitado y que tenga vida eterna como Cristo. María murió, pero no ha resucitado. José murió, pero no ha resucitado. Pedro murió, pero no ha resucitado. Juan murió, pero no ha resucitado. Yo lo siento por aquellas gentes, ¿verdad?, que piensan que María es la mediadora entre Dios y los hombres. Qué mentira del diablo. Qué engaño tan fatal, ¿verdad?, le enseñan a los hombres. Ahí al orar a María, que es la mediadora entre Dios y los hombres, es una basura. Eso no está en la palabra de Dios. No lo pueden comprobar con la palabra del Señor. Cristo, dice la Biblia, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que está a la mano derecha de Dios, Él es el que intercede por nosotros y Él es el que nos puede dar vida eterna, querido amigo. Todo poder le es dado a Cristo en el cielo y en la tierra.
para perdonar, para salvar, para ayudar, para hacer cualquier cosa. Él tiene todo poder en este instante. Jesucristo le dijo a sus discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así que id y predicar el evangelio a toda criatura. Dios es eterno. Número 2, Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios no cambia. Quiere decir que no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. No cambia en su naturaleza, no cambia en su carácter y no cambia en sus propósitos. Siendo perfecto, Dios no puede cambiar para mejorarse ni empeorarse. Dice la Biblia, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa inmutabilidad le da al creyente en Cristo seguridad. Nosotros cambiamos, nuestros tiempos cambian, nuestros sentimientos cambian, nuestras ideas cambian, nuestras circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Y qué bueno saber que Dios no cambia. Él nunca va a cambiar, Él nunca ha cambiado y Él nunca, ¿verdad?, va a cambiar. Sabemos que Dios, ¿verdad?, muchas veces sí cambió de pensamiento, ¿verdad? Y de lo que le iba a hacer, por ejemplo, allá en Nínive. Cuando Nínive se arrepintió, Dios se arrepintió de destruir a Nínive. ¿Verdad? Cuando el pueblo se arrepintió allá en Éxodo, Dios perdonó la causa y no los castigó. Pero Dios no cambió su naturaleza, sino que Dios cambió solamente la manera de tratar a la gente en respuesta a cómo la gente trata a Dios. Las promesas de Dios no cambian, ¿verdad? En cuanto a la salvación, a mí me molesta cuando la gente dice que Dios es un mentiroso. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos vida eterna en Cristo, querido amigo, eso quiere decir vida eterna. No quiere decir vida temporal. No quiere decir vida por hasta que peques. No hay ninguno de nosotros que vamos a dejar de pecar completamente en esta vida. Hay solamente uno que es perfecto y fue perfecto y es Cristo. Nosotros nunca vamos a tener un cuerpo sin pecado hasta la resurrección de los creyentes. Dice la Biblia, entonces esto que fue sepultado en corrupción será resucitado en incorrupción. Y hasta entonces es que vamos a tener un cuerpo glorificado. Todo hombre o toda mujer que le diga a usted que un cristiano puede vivir sin pecado y vivir completamente sin pecar y obtener la salvación a través de una santidad, esa es una mentira del diablo. Dios ha salvado nuestras almas, pero querido amigo, nuestros cuerpos son sucios, perversos, dice la palabra de Dios. Hasta nuestro corazón, dice la Biblia, es perverso y engañoso. No se deje engañar. Gracias a Dios por la fuente que tenemos en la sangre de Cristo y en el Señor Jesucristo para ayudarnos. Dice la Biblia que no es el propósito de Dios que andemos en pecado. Yo no estoy condenando, yo no estoy dando permiso para pecar. Yo nomás estoy diciendo que no sea fariseo, no sea hipócrita. Usted es un pecador. Usted que piensa que no es, que usted no peca. Decía el salmista, Señor, perdóname a uno de los pecados que ni sé que estoy cometiendo. Qué tremendo ahí. Gracias a Dios por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra alma es blanca, limpia, pura, justificada. Nuestro cuerpo, querido amigo, no es, ¿verdad?, perfecto todavía, pero va a ser algún día. Y esa es una linda esperanza. Dice la Biblia que somos justificados delante de Dios. Gracias a Dios por la inmutabilidad del Señor. Él no va a cambiar su carácter, sus propósitos, sus promesas, su naturaleza. Número 3, y rapidito, Dios es omnipresente. Él está en todo lugar a la misma vez. Esto significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Allá en Salmos 139, versículo 7, Salmos 139, el versículo 7. Dice la palabra del Señor, allá, ¿a dónde iré? Dice, de tu espíritu. ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí tú estás. Y si el abismo hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra.
Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí, aún las tinieblas